Estimados espectadores, estimados oyentes, bienvenidos a nuestro coloquio sobre el tema La palabra profética en la corriente cristiana originaria, hoy y en todos los tiempos, y el intento de exterminar las comunidades originarias a los seguidores de Jesús de Nazaret, hoy en su segunda parte. Somos cristianos originarios que siguen al Cristo de Dios, al Hijo de Dios, nuestro hermano y Redentor. En su vida terrenal, siendo Jesús de Nazaret, anunció profetas para los tiempos venideros después de él con las palabras que se pueden leer en la Biblia. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. En nuestro tiempo, el serafín de la sabiduría divina se encarnó en Gabriel y Sofía como profeta y mensajera de Dios. En 5 décadas, hasta su regreso al hogar eterno del Padre, a través de su incansable trabajo en unidad y conexión íntima con Cristo y con Dios el Eterno, ella cumplió la promesa de Jesús de Nazaret. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis comprender. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os conducirá a toda la verdad. Queridos amigos, en la primera parte de esta serie de programas hablamos de cómo, en los siglos posteriores a Jesús de Nazaret, el reino de Dios envió repetidamente a hombres y mujeres profetas de Dios a la tierra, a las primeras comunidades cristianas que seguían sus pasos. Pero, con su entrega a Cristo, en la corriente cristiana originaria, también prepararon la atmósfera espiritual para la manifestación de toda la verdad en nuestro tiempo. El anuncio de Jesús de Nazaret para el tiempo posterior a su vida terrenal fue claro. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Pero ya las comunidades formadas por el maestro de la Iglesia, Pablo, se alejaron de la doctrina del Cristo de Dios. Los obispos, exclusivamente hombres, se pusieron allí al frente, las mujeres debían callar. El pensamiento autoritario y dominante prevaleció y la palabra profética se silenció cada vez más. De allí se desarrolló el llamado catolicismo temprano y, a partir del siglo IV, la Iglesia Católica estatal, bajo cuyo dominio los hombres y mujeres profetas enviados por la sabiduría de Dios fueron cruelmente perseguidos desde el principio. La Iglesia Católica introdujo dogmas, sacramentos y cultos, que derivó principalmente de antiguos cultos paganos a los ídolos mezclados, sin embargo, con algunos aspectos de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, para dar la falsa impresión de ser cristianos, como lo han demostrado en numerosas ocasiones historiadores de renombre, como Karl-Heinz Deschner o catedrático Huberto Münnarek. Por lo tanto, este nuevo poder religioso correspondía en su conjunto a un nuevo sistema Baal, llamado así según el dios ídolo Baal, como se le llama en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ya el Imperio Romano, con su líder religioso supremo, el emperador, que en esta función era llamado Pontífice Máximo, había perseguido a los primeros cristianos, a sus comunidades originarias y sus mensajeros de Dios. La razón era que estaban a favor del Dios del amor y no se dejaban influir por el belicoso sistema de gobierno y sus cultos religiosos. La persecución se intensificó en los siglos siguientes bajo los nuevos pontífices máximos. Por esta razón, a partir del siglo V ya no se denominó así al emperador romano, sino al líder de la Iglesia, al Papa. De este modo, la institución eclesiástica tomó el relevo de quienes habían asesinado a Jesús de Nazaret. Hasta la fecha de hoy se afirma que algo ha cambiado los profetas anunciados por Jesús de Nazaret para las primeras comunidades.
Es decir, que con la ordenación sacerdotal católica, la tarea profética habría sido transferida a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero Jesús de Nazaret nunca nombró sacerdotes, párrocos u obispos, ni ordenó la construcción de iglesias de piedra, sino que, como dice la Biblia, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, y el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, Dios en nosotros, Dios también en todos los animales, Dios en todo lo que vive. En su Sermón de la Montaña, Jesús el Cristo enseñó de manera inequívoca el amor a Dios y al prójimo, y que lo importante no es solo creer en sus palabras, sino poner en práctica su contenido, es decir, cumplirlo. No habló de sacramentos, ceremonias, dogmas ni liturgias. Tampoco nombró nunca a ningún papa. Los seguidores de Jesús no debían otorgar a ningún ser humano el título espiritual de Padre, como también se puede leer en la Biblia, donde dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Para los primeros cristianos, el Padre del cielo era Dios, el Eterno, el Dios Padre-Madre, también el único Santo. La nueva Iglesia Católica Estatal, sin embargo, ha distorsionado esta clara enseñanza cristiana, lo que significa que hasta hoy se sigue venerando al Papa como el Santo Padre. El conflicto entre sacerdotes y profetas, que se remonta al siglo II, no es nada nuevo. Desde hace mucho tiempo existe un conflicto espiritual entre todos los verdaderos profetas de Dios y el sacerdocio. El papel funesto de las distintas castas sacerdotales a lo largo de la historia de la humanidad se puede resumir en una consigna: apagad el espíritu. Y esto se mantiene ante todo a lo largo de la historia de la Iglesia, de siglo en siglo. Pero el Espíritu vivo de Dios nunca pudo ser extinguido, porque en los últimos casi 2000 años, en las primeras comunidades cristianas, siempre existió la palabra profética en la corriente cristiana originaria, a través de la cual Dios, el Eterno, Cristo y otros seres espirituales elevados del reino de Dios han hablado a los seres humanos. Pero al mismo tiempo, la palabra profética en las primeras comunidades cristianas fueron siempre cruelmente perseguidas. En la primera parte recordamos, entre otras cosas, a los cristianos originarios que por la institución eclesiástica fueron llamados montanistas, maniqueos, paulicianos o mogomilos. Un destino especialmente difícil han tenido hasta nuestros días los traductores y portavoces del reino de Dios, los portadores de la palabra profética. El conocido teólogo Walter Nick escribió al respecto en su libro Pensadores Proféticos: el Dios que habla es lo más grandioso de la aparición profética. Los profetas libran una lucha apasionada por el alma del pueblo. Alzaron la voz que defiende la justicia. Por muy diferentes que hayan sido las vidas de los distintos profetas, todos ellos han compartido un destino extremadamente difícil. Los profetas nunca fueron recibidos con los brazos abiertos. La gente siempre se opuso intensamente a sus palabras. Sus vidas fueron, sin excepción, opresivas y a menudo expresaron de forma conmovedora un sufrimiento indescriptible. Ser profeta es uno de los destinos más duros para un ser humano. Hasta aquí el profesor Walter Nick en su libro Pensadores Proféticos. Pero antes de pasar a la segunda parte de nuestra serie, en la que nos centraremos concretamente en los hombres y mujeres profetas de Dios, damos algunas indicaciones básicas sobre la palabra profética y sobre las mujeres y los hombres justos.
No todos los profetas y mensajeros de Dios con misión divina habían alcanzado ya en su camino la perfección interior que Jesús de Nazaret declaró en su sermón de la montaña como objetivo de la vida terrenal para todas las personas de buena voluntad. Literalmente, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La palabra profética que transmitían, a menudo, aún no era la palabra de Dios en su pureza absoluta, o tal vez como seres humanos a veces decían algo que luego corregían. Muchas encarnaciones de profetas de Dios fueron también las llamadas encarnaciones de aprendizaje, en las que pudieron reconocer y corregir algunas actitudes erróneas, en las que se prepararon para una misión más importante en un cuerpo terrenal posterior. Y en cualquier defecto que pudieran quedar, ofrecían siempre a sus adversarios vestidos con hábitos sacerdotales un blanco fácil para sus ataques. Pero así como se pule un diamante, Cristo, el Dios Padre Madre Eterno y el reino de Dios, también han acogido en su escuela a sus mensajeros en la tierra con amor divino y seriedad divina, lo que para la mayoría de estas personas ha significado grandes privaciones y luchas internas para finalmente poder actuar completamente en la corriente cristiana originaria. Los portavoces de Dios actuaban fuera de la institución eclesiástica, sobre todo en las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, Dios el Eterno envió una y otra vez a sus portavoces también a las instituciones eclesiásticas, donde, sin embargo, solo se les permitía hablar en iglesias y monasterios, y donde su mensaje era posteriormente censurado y falsificado por los sacerdotes e incorporado al edificio doctrinario eclesiástico. Especialmente a partir de la Edad Media, este sistema Baal resurgido intentó incorporar a hombres y mujeres profetas para sus fines políticos no cristianos, llegando incluso a las llamadas canonizaciones. Especialmente en nuestra época actual, se han descubierto cada vez más falsificaciones de este tipo. De esta manera se contribuyó a rehabilitar a Cristo y con Él a muchas mujeres y hombres justos que se mantuvieron fieles a Él y a su palabra. Echemos un vistazo más de cerca y continuemos hoy nuestra retrospectiva, que ya habíamos comenzado en la primera parte de esta serie de coloquios. Hildegarda de Bingen fue la profeta alemana del siglo XII, cuyas manifestaciones siguen siendo hoy en día pioneras en casi todos los ámbitos de la vida humana, desde la alimentación y la vestimenta hasta la arquitectura y la música, entre muchos otros, especialmente también en el campo de las ciencias naturales y la medicina. A través de ella, el reino de Dios transmitió de múltiples maneras la unidad de toda la vida. Por ejemplo, en su mensaje vivido, cada criatura está conectada con otra y cada ser es sostenido por otro. En este sentido, Hildegarda de Bingen es considerada también hoy en día como una precursora de la física cuántica. Una miniatura contemporánea la muestra con llamas de fuego sobre su cabeza. Ella misma también habló de cómo fue llamada a ser profeta de Dios. En el año 1141 de la encarnación de Jesucristo, cuando yo tenía 42 años y 7 meses, descendió del cielo una luz ardiente con destellos de relámpagos. Atravesó mi cerebro y encendió mi pecho. Y de repente comprendí el significado de las Escrituras y oí una voz del cielo que me decía: escribe lo que ves y oyes. Sin embargo, Hildegarda era muy humilde y al principio no quería ser profeta de Dios, hasta que una enfermedad la llevó a aceptar su misión divina y a actuar como portavoz y traductora, transmitiendo manifestaciones divinas y escribiendo lo que veía en su visión interior. Ella misma lo relató así:
No veo todas estas cosas con los ojos externos, ni las oigo con los oídos externos. Más bien las veo únicamente en mi interior, pero con los ojos físicos abiertos, de modo que nunca sufro la inconsciencia de un éxtasis, sino que las veo despierta de día y de noche. Y resumió todo esto en la frase: veo, oigo y sé al mismo tiempo. Como profeta de Dios, Hildegarda de Bingen criticaba la hipocresía de los funcionarios y los creyentes cuando sus palabras melodiosas no correspondían a sus actos. Comparaba a los superiores de la institución eclesiástica con lobos rapaces que devoran ovejas, porque son más seductores que maestros. O literalmente, sois la noche que exhala oscuridad, y como un pueblo que no trabaja y por pereza no camina en la luz. Avaricia, riqueza, placer, en este signo está vuestra vida. Y sobre el Papa Anastasio IV llegó a decir que era un blasfemo. Pero Hildegarda se oponía también cuando semejantes fanáticos la malinterpretaban y querían convertir una ascética de autosufrimiento en la norma para una vida dedicada a seguir a Cristo. Uno de los obispos de la época afirmó: creo que la profecía de Hildegarda proviene directamente de la astucia del diablo. Otros eclesiásticos, por el contrario, la elogiaban, porque, entre otras cosas, ella apoyaba supuestamente una cruzada contra la ira de los paganos, aunque eso no encaja en absoluto con lo que sabemos de Hildegarda. Porque las cruzadas en nombre de Cristo no solo estaban dirigidas contra los llamados paganos o musulmanes, sino también contra Cristo y su doctrina de paz, y también contra Dios, el Eterno. Si Hildegarda hubiera estado realmente de acuerdo con esto, también habría tomado posición contra Cristo. Sin embargo, es reveladora la advertencia de la propia Hildegarda de Bingen sobre la posterior tergiversación, falsificación u ocultación del mensaje cristiano originario que ella transmitió. Por ejemplo, cuando alguien, cito a Hildegarda, oculta sin motivo estas palabras del dedo de Dios, las acorta con furia o las deja de lado en un lugar desconocido debido a un sentimiento humano y por lo tanto no las toma en serio. A pesar de las numerosas hostilidades, Hildegarda de Bingen no fue finalmente condenada como hereje por las autoridades eclesiásticas, aunque su vida terrenal se vio amenazada en numerosas ocasiones. La Iglesia de Roma optó por otra estrategia más solapada con Hildegarda, a saber, apropiarse de la palabra profética en lugar de combatirla, censurándola para tal fin de acuerdo con los principios eclesiásticos. Finalmente, más tarde la convirtió en santa de la Iglesia y, en el año 2012, incluso en doctora de la Iglesia. Sin embargo, en realidad eso fue una degradación y un menosprecio. Porque Hildegarda de Bingen no era doctora de la Iglesia, sino que era profeta de Dios. Entonces, ¿quién le quitó el estatus de profeta de Dios y la degradó a doctora de la Iglesia? Y además, ¿se le preguntó alguna vez si ella realmente quería algo así? Mientras Hildegarda de Bingen actuaba en Alemania, en el sur de Francia florecía el cristianismo originario de los cátaros, cuyo nombre deriva de cataroi, los puros. Ellos no tenían dogmas ni liturgia eclesiástica superficial, sino que para ellos lo que contaba era vivir el amor a Dios y al prójimo. Así que a su comunidad se le atribuyen palabras sobre una iglesia del amor, y sobre la que se dice, entre otras cosas, ella vive en el conocimiento de que toda la tierra es un ser vivo y nosotros somos parte de ella. O bien,
No admite jerarquías ni estructuras rígidas entre sus filas, porque el uno no es más grande que el otro. Cada vez más personas se unían a los cátaros o mantenían buenas relaciones de vecindad con ellos, y el sur de Francia vivió con ellos un período de florecimiento sin precedentes. Sin embargo, como no se habían sometido al Papa de Roma ni a la jerarquía eclesiástica francesa, a principios del siglo XIII el Papa ordenó exterminar a los cátaros en una cruzada. Uno de los que llamó a la guerra contra ellos y también contra los musulmanes fue el santo abad y doctor de la Iglesia, Bernardo de Claraval, aunque en lo que respecta a los cátaros tuvo que admitir, y cito, que no hay nada más cristiano que estos herejes. En cuanto a su conversación, no se puede encontrar nada reprochable y sus palabras concuerdan con sus actos. En cuanto a la moralidad de los herejes, no engañaban ni oprimían a nadie y trabajaban con sus manos para ganarse la vida. Sin embargo, su exigencia era: perseguidlos, capturadlos y no dudéis en matarlos a todos. Entre ellos también había hombres y mujeres profetas de Dios que hicieron resurgir la palabra viva de Dios en las primeras comunidades originarias cátaras. De esta manera, las comunidades fueron informadas, entre otras cosas, sobre la antigua caída satánica y sobre el camino de regreso al hogar eterno. Aprendieron a vivir en el presente según los mandamientos de Dios y recibieron conocimientos profundos, por ejemplo, sobre las hierbas medicinales de la naturaleza o sobre cómo el espíritu y la naturaleza actúan en unidad. Los cátaros eran tolerantes también con los católicos y el símbolo que utilizaban era una paloma blanca. Sin embargo, los ejércitos papales cometieron contra ellos masacres inimaginables. Según una leyenda católica, al inquisidor católico Domingo se le manifestó como arma espiritual desde los mundos astrales correspondientes la oración del rosario. Pero con o sin la magia del rosario, los subordinados de las autoridades católicas torturaron a los cátaros, les arrancaron la lengua, los emparedaron vivos, los dejaron morir de hambre o los quemaron. Sin embargo, aún no estaban completamente exterminados. Como incentivo para su destrucción total, más de 50 años después, otro papa introdujo la fiesta religiosa del Corpus Christi, que se celebra hasta hoy, literalmente, para destruir especialmente la astucia y la locura de los herejes. A partir de entonces pasaron otros 200 años hasta que la Iglesia logró exteriormente su abominable objetivo de exterminar en gran medida a los herejes, es decir, a los cátaros. Sin embargo, no pudo extinguir el Espíritu de Dios. Mientras los cátaros luchaban por su existencia terrenal en el sur de Francia, en el norte, en París, alrededor del año 1200, eran, por ejemplo, el erudito Amalrico de Vena y sus amigos quienes acercaban a las personas la presencia de Dios en todo lo que vive, en cada ser humano, en cada animal, en todas las plantas, minerales, en los elementos de la tierra y en todas las formas de vida. Entonces, ¿de qué sirven las reliquias? No tienen ningún sentido. ¿Y de qué sirven los sacramentos de la Iglesia? Son inútiles. Esta visión se convirtió para muchos en una sentencia de muerte. Así les sucedió a 10 hombres justos, los primeros cristianos de París, ridiculizados como la secta del espíritu libre. Fueron arrestados y, fuera de las murallas de la ciudad, atados unos a otros a una viga de una pira y luego quemados vivos de forma cruel. Hombres y mujeres justos que querían vivir según el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret, entre los que siempre había profetas,
sufrieron dolores indescriptibles, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu libre, siguió latiendo con fuerza. El abad y vidente Joaquín de Fiore, en esta época, es decir, a partir de fines del siglo XII, asombró desde Italia a personas de toda Europa. Joaquín de Fiore predijo una nueva era, la era del Espíritu Santo, en la que las antiguas estructuras de poder y violencia serían cosa del pasado y finalmente se establecería en la tierra el reino de la paz anunciado por los verdaderos profetas de Dios del Antiguo Testamento y por Jesús de Nazaret. En toda Europa, inspirados por la profecía de Joaquín de Fiore sobre la nueva era que se avecinaba, los hermanos y hermanas del Espíritu Libre, como se les llamaba en Alemania y en algunos otros países, se reunieron para construir comunidades y congregaciones cristiano originarias, siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret. El historiador de la Iglesia Walter Nick escribe: los hermanos y hermanas del Espíritu Libre creían, y cito, estar ante un cambio de época en el que todo lo que hasta entonces había sido válido se devaluaba, transformaba y sustituía por el verdadero conocimiento, que es al mismo tiempo el nivel más alto de la religión y la revelación del Espíritu Santo mismo. Pero la Iglesia de Roma intensificó cada vez más la persecución de lo que ella llamaba herejes o disidentes, y ahora instauró oficialmente y de manera oficial la Inquisición. Y esta, como es sabido, siempre comienza, hasta en nuestros días, con calumnias, difamaciones y mentiras sobre aquellos que no se someten a ella. Así, los hermanos y hermanas del Espíritu Libre se convirtieron, según la valoración del profesor Walter Nick, en el movimiento más calumniado de toda la historia de la Iglesia. A principios del siglo XIII, el Papa nombró al sacerdote Conrado de Marburgo padrino de bodas de la Iglesia y el ejecutor de la voluntad papal en Alemania. Su misión, erradicar a los llamados herejes del campo del Señor, como lo expresó el Papa. Según Conrado, la palabra cátaros derivaba de gato. El inquisidor atribuyó esto en una de sus mentiras al hecho de que, como señal de su devoción al diablo, supuestamente tenían que besar a un gato antes de poder celebrar sus orgías, una calumnia que, sin embargo, solo había surgido de la imaginación perversa del clérigo o de sus ayudantes. Cientos de los cristianos originarios, o incluso mucho más, fueron quemados vivos en Alemania cuando Conrado, junto con su inquisidor dominico del mismo nombre y un ayudante eclesiástico llamado Juan, recorrieron las ciudades del Rin, pero también de Sajonia, Turingia y otras regiones, y ellos no fueron los únicos inquisidores. El historiador Karl-Heinz Deschner escribió sobre aquella época y lo que amenazaba a quienes simpatizaban con los sucesores de Cristo. Los abogados y notarios que les asistían perdían, por orden del Papa, su cargo para siempre. Es más, también corrían el peligro de ser quemados, al igual que los herejes que se negaban a delatar a sus cómplices. Además, nadie se atrevía a interceder por alguien que había sido denunciado, ni siquiera a alegar circunstancias atenuantes, porque entonces se le consideraba defensor de los herejes. Y para estos, y para los receptores de herejes, el Papa estableció las mismas penas que para los propios herejes. Si alguien había renunciado a la supuesta secta y luego recaía, ya no le era posible retractarse más y moría quemado, lo que pronto se convirtió en una práctica común. Así lo describe el conocido historiador Karl-Heinz Deschner.
Conrado de Marburgo, como pocos, creó una estrategia doble, verdaderamente demoníaca: destruir a las personas ajenas a la Iglesia y, al mismo tiempo, intentar integrar en ella lo impresionante de sus vidas. Por ejemplo, obligó a la noble Isabel de Turingia, descendiente de la Casa Real húngara, a crear una asistencia para enfermos y pobres en nombre de la Iglesia, lo que ella hizo. Esto se debió a que, por una humildad mal entendida, había jurado obediencia total de por vida a la Iglesia Católica Romana y en especial a su confesor, el inquisidor Conrado, después de que su marido enfermara y muriera en Italia mientras se preparaba para las cruzadas. Conrado incluso le quitó a sus 3 hijos y, para expulsar de ella cualquier resto de humanidad, la obligó a desnudarse en varias ocasiones y la azotó repetidamente con un látigo en su cuerpo desnudo. A los 24 años, Isabel murió finalmente de agotamiento, o como escribe el semanario Die Zeit, consumida por el tratamiento cruel de Conrado. Después de su muerte, el padrino nupcial de la Iglesia impulsó inmediatamente su canonización, de modo que hoy en día es invocada en sus oraciones por los fieles como santa nacional alemana y patrona de Cáritas. Y también el propio Conrado recibió durante su mandato como inquisidor los elogios más efusivos de la Santa Sede en Roma. Se dice que era un hombre de virtud consumada y heraldo de la fe cristiana. Esta doble estrategia de unos asesina, otros apoyan, también se aplicó en Italia al conocido Francisco de Asís, ya que el Papa le obligó a fundar una orden religiosa. Sin embargo, muchos de sus hermanos, los llamados apóstoles o franciscanos espirituales, no querían someterse a la Iglesia de Roma de esta manera. Vivían siguiendo los pasos de Jesús, inicialmente como campesinos y artesanos, sin posesiones mundanas, retirados en las montañas, lo que más tarde el Papa Joseph Ratzinger criticó despectivamente como un camino hacia la anarquía. Cuando la Iglesia de Roma hizo asesinar a los primeros hermanos apóstoles por su desobediencia a la autoridad eclesiástica, estos se defendieron con una violencia cada vez mayor. Sin embargo, los mensajeros de Dios que actuaban en la corriente cristiana originaria no habían enseñado a atacar a otras personas con la espada, ni siquiera como defensa en tiempos de persecución. Y ya Jesús de Nazaret había advertido claramente: el que a hierro mata, a hierro muere. El Papa, por su parte, convocó una cruzada para exterminar por completo a los hermanos apóstoles que se resistían. Esta cruzada, una más en la serie de asesinatos en masa ordenados por la Iglesia, cumplió el objetivo que perseguía la Iglesia con la quema de los últimos franciscanos espirituales. Y en muchos casos también fue muy difícil, por no decir imposible, sobrevivir para todos los cristianos originarios pacíficos que se mantuvieron pacíficos, para todos los pioneros del reino de Dios. En aquellos tiempos, las llamadas beguinas, una asociación libre de mujeres que actuaban fuera de la jerarquía eclesiástica en el amor a Dios y al prójimo y que existían en toda Europa, ofrecían un refugio que no siempre era perseguido, sino en parte tolerado. Lo mismo ocurría con una asociación de hombres llamados begardos. Y también entre ellos había predicadores de la palabra profética. Entre las beguinas del siglo XIII se encontraba la profeta Matilde de Magdeburgo. Había huido del castillo nobiliario de su padre, donde había experimentado de cerca y de forma dolorosa el sistema feudal y estamental medieval,
con la riqueza de los superiores y la amarga pobreza de la población. Para escapar de las hostilidades, se retiró como en un escondite durante toda su vida a un convento, donde recibió profecías sobre el Dios del amor y las escribió bajo el título La luz fluente de la divinidad. La antigua noble justificó su pobreza voluntaria con las siguientes palabras: los bienes terrenales son engañosos cuando se toman, pero son completamente libres cuando se dan. También se hizo famosa la crítica de Matilde a la vida religiosa en órdenes y a la Iglesia. Los hermanos y hermanas del Espíritu Libre no eran un movimiento uniforme, sino comunidades libres, a las que la historiografía también incluye a las beguinas. Margarita Porete, nacida a mediados del siglo XIII en Hainaut, en la actual Bélgica, también se considera una beguina. En su interior estaba conectada con el reino de Dios y, a partir de esta introspección, pudo exponer y enseñar en su libro Espejo de las almas sencillas, un camino interior de 7 etapas para volver a Dios. Cada uno de estos 7 pasos es una forma de ser en la existencia noble y eterna, hasta que en la meta solo se cumple la voluntad de Dios. En el 5.º paso, el alma alcanza primero la libertad interna. Y Margarita subrayó que entonces ya no se necesita mediación entre el alma liberada y Dios, ya que el alma está ahora en conexión directa con el mundo divino. Sin embargo, según Margarita, esto no significaba un alejamiento del mundo exterior. Con la ayuda de este camino interno, el amor de Dios pudo incluso gobernar un país. Dios mismo y su amor, según su confesión, son los autores del camino espiritual que ella enseña. Cuando la Inquisición católica se percató de la existencia del libro, ordenó arrestar y encarcelar a Margarita. En el juicio posterior, la mensajera de Dios declaró que, en lo relativo al tema de la presencia de Dios, los 26 hombres de la Iglesia, 21 teólogos y 5 juristas eclesiásticos eran incompetentes, y se negó a declarar ante ellos. Los guardianes de la Iglesia, todos ellos hombres, determinaron que los escritos de Margarita contradecían la Eucaristía, es decir, la doctrina de la Santa Cena. Y decidieron hacer una demostración de poder despiadada contra la mensajera de Dios acusada. A la edad de unos 50 años, Margarita fue quemada viva en la hoguera en París, frente al actual ayuntamiento de la ciudad, durante la fiesta de Pentecostés del año 1310. También como advertencia para cualquiera que se atreviera en el futuro a contradecir a los papas o a los obispos, ni siquiera en uno de sus dogmas. Una vez más, una intérprete justa de la palabra de Dios fue asesinada cruelmente a instancias de la Iglesia de Roma. Pero también la palabra misma debía ser destruida a toda costa, lo que en este caso significaba confiscación de todos los ejemplares de su libro, prohibición de su difusión bajo pena de muerte y búsqueda y quema de todos los libros en toda Europa. Solo unos pocos ejemplares escaparon a la destrucción porque se distribuyeron bajo el nombre de otro autor. Según uno de los inquisidores, la doctrina cristiana primitiva transmitida por Margarita era idéntica al cristianismo originario de los hermanos y hermanas del Espíritu Libre activos en el norte de Italia. Así que, una vez más, erradicada al espíritu. Este ha sido el objetivo constante a lo largo de los siglos del poder eclesiástico, es decir, del sistema de Baal,
que hasta hoy somete todo a sus dogmas, sacramentos y jerarquía oficial. Por temor a que otras mujeres pudieran pronto enseñar algo similar a lo que enseñaba Margarita Porete, a partir de entonces se prohibió estrictamente a todas las beguinas, es decir, a todas las hermanas del espíritu libre, cualquier tipo de investigación teológica, y con ello se les prohibió, por ejemplo, buscar testimonios anteriores de la palabra profética en las primeras comunidades cristianas. Al mismo tiempo que se producía el asesinato de Margarita, el teólogo alemán Eckhart trabajaba en la Universidad de París. En los libros de historia se le describe más tarde como místico y como maestro Eckhart, quien, al igual que los cristianos de las primeras comunidades, aspiraba a experimentar la presencia de Dios en sí mismo y en toda la vida, confiando también en las palabras de Jesús de Nazaret: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Poco después, Eckhart también fue objeto de la Inquisición católica y en Alemania se inició un proceso contra él en la diócesis de Colonia. Finalmente murió 18 años después de la quema de Margarita Porete, antes de que el Tribunal Papal de Avignon, en Francia, pudiera dictar sentencia. El reino de Dios siempre encontró medios y formas de acercar a las personas a lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Así ocurrió también algunos años después de la muerte de Margarita y Eckhart, a través de Catalina de Siena en el siglo XIV en Italia. Catalina de Siena provenía de una familia pobre y en una visión recibió la misión de destruir el orgullo de los poderosos en la Iglesia. Y según la tradición, Cristo le dijo directamente: el amor por los seres humanos te unirá aún más a mí. La joven alzó su voz sobre todo contra los sacerdotes que seducían a las personas. Por ejemplo, cuando les reprochaba que, en lugar de convertirlos a la fe, ellos se habían convertido en chupadores de sangre de almas, y cuando se lamentaba de que el olor desagradable de los portadores de sotanas se extendiera por todo el mundo. Según los eruditos eclesiásticos, Cristo habría exhortado a Catalina de Siena a obedecer al Papa, incluso si éste fuera un diablo encarnado. Pero ¿puede ser eso cierto? O dicho de otro modo, ¿quién le habría atribuido tales palabras? O bien, ¿quién habría falsificado sus palabras? Al igual que Hildegarda de Bingen, en el siglo XXI fue nombrada maestra de la Iglesia, lo que, como ya se ha explicado, equivale a una degradación y menosprecio de una profeta de Dios, porque la palabra profética de Dios proviene del reino de Dios, de la patria eterna, y es diferente de lo que quieren los sacerdotes y los papas. En consecuencia, los sacerdotes solo han incorporado fragmentos censurados o falsificados en sus doctrinas eclesiásticas, apropiándose así de las profetas de Dios para su institución y degradándolas a maestras de la Iglesia. En Suecia, también en el siglo XIV, una mujer noble llamada Brígida, al contemplar un día el firmamento en la naturaleza, oyó con espanto la voz del reino de Dios. Escuchó las siguientes palabras: «Yo soy tu Dios, quiero hablar contigo. Sabe que no hablo solo por ti, sino por la salvación de todos los cristianos. Escucha, pues, lo que te digo». Según Brígida de Suecia, el Papa se sienta en la silla de la soberbia, es decir, una silla de arrogancia, presunción y orgullo prepotente. Y declaró ante todos los dignatarios eclesiásticos: «Estoy harta de todos los sacerdotes». En una manifestación divina que ella recibió sobre estos hombres, que afirman poder encerrar el cuerpo de Cristo en una custodia
Y en el tabernáculo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob proclamó a través de Brígida: me consideran un ídolo y me encierran para que no salga. Me ofrecen incienso, pero eso no me agrada. El renombrado teólogo Waltanic escribe en su libro Pensadores Proféticos sobre el mensaje de paz de Brígida y lo resume con estas palabras: se opuso rotundamente a cualquier guerra entre los estados cristianos, ya que le parecía una contradicción en sí misma. Las cruzadas medievales contradicen los evangelios y ocultan una sangrienta matanza tras unas bonitas palabras. Hasta aquí, Waltanic. De este modo, Brígida proclamó la doctrina cristiana original de la paz y también intentó mediar de forma práctica en la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, pero fue un esfuerzo en vano. Y así se cambió una vez más el rumbo. A principios del siglo XV fue la joven Juana de Arco quien influyó en esta larga guerra de parte de Francia. Según ella misma contó, todo comenzó cuando, a los 17 años, recibió mensajes para el futuro rey Carlos VII de un arcángel y de mujeres veneradas por la Iglesia en épocas anteriores. Los ocupantes ingleses debían abandonar el norte de Francia. De este modo, las futuras condiciones sociales en Francia mejorarían de manera decisiva para las personas del presente y del futuro. Es cierto que algunos de los contenidos que se difunden hoy en día sobre Juana de Arco no corresponden con la doctrina pacífica y no violenta de Jesús de Nazaret. Sin embargo, según la tradición, en muchos casos son éticamente mucho más elevados y mucho más cercanos a Cristo y al espíritu libre que los esfuerzos de sus oponentes. Y quien sea consciente de quién escribe la historia a posteriori, incluyendo mentiras oportunas, puede reflexionar aquí sobre si es cierto que Juana de Arco entró en batalla con la espada llena de convicción, o si por el contrario no buscaba una y otra vez formas de evitar el derramamiento de sangre. Lo que sí es seguro es que tras su captura a los 19 años, ella también fue quemada viva en la hoguera por desviarse de la doctrina católica. La última palabra que salió de sus labios, en medio de un dolor terrible, fue Jesús. Como es sabido, la Iglesia cambió poco después su sentencia condenatoria, la retiró y a principios del siglo XX incluso canonizó a su víctima, a la que inicialmente había asesinado de la forma más cruel. Debido a sus desviaciones de la doctrina cristiana primaria de la paz, resultaba muy conveniente reincorporarla al cosmos de poder eclesiástico con su doctrina de la supuesta guerra justa, aunque Juana de Arco quiso traer algo muy diferente a la tierra. Estimados espectadores y oyentes, muchos hombres y mujeres justos que trabajaron en nombre del reino de Dios en la tierra, a pesar de sus muchas debilidades, lucharon una y otra vez por mantener su conexión interior con Cristo en medio del sufrimiento y la persecución. Purificaron sus pecados y a pesar de algunos reveses, le dieron a Cristo la oportunidad de actuar a través de ellos. Y Dios, el Eterno, es siempre misericordioso. Sin embargo, son sobre todo las religiones las que han traído sufrimiento y miseria, una miseria indescriptible a los seres humanos y a toda la vida, hasta hoy, sobre todo a la inocente e indescriptiblemente sufrida fauna. Del reino de Dios sabemos que Dios, el Eterno, es el Dios del amor. Y Él, aunque la humanidad ha ignorado repetidamente su palabra, siempre ha tendido la mano con el poder del amor a través de su palabra eterna.
una y otra vez envió a sus profetas en la corriente cristiana originaria para llamar al arrepentimiento a las personas que se habían dedicado a oscuras maquinaciones y crímenes con el mandamiento de la vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a tus enemigos, y haced el bien a los que os odian. Estas palabras de Cristo en su Sermón de la Montaña se han transmitido en las Biblias, al igual que sus palabras consoladoras. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Así, nosotros, que hoy miramos hacia atrás, recordamos con amor, humildad y gratitud a todos los mensajeros de Dios, a las mujeres y hombres justos y valientes que, a pesar de la persecución por parte del poder eclesiástico, siguieron adelante con firmeza y permanecieron en las huellas de Cristo, o las encontraron una y otra vez y las siguieron. Han dado su vida para que se haga realidad en la tierra lo que ya prometió el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Un reino de paz en el que los seres humanos, los animales y todas las criaturas de Dios vivan juntos en paz y del que se dice: nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como cubren las aguas el mar. Estimados amigos, la palabra profética en la corriente cristiana originaria ha preparado durante siglos la atmósfera en muchos lugares de la tierra para que hoy pueda difundirse en todo el mundo en imagen y sonido y a través de innumerables emisoras de radio y televisión. Así, estamos viviendo en una época de gracia única. Las repetidas crueldades y ataques por parte de representantes de la Iglesia y del Estado contra las primeras comunidades y contra los verdaderos mensajeros y mensajeras de Dios a lo largo de todos los siglos no han podido extinguirlo. Y así, la llamada profética a dar la vuelta, basada en el amor de Dios, también se hace oír en nuestro tiempo y se dirige a todos, incluso a aquellos que hasta hoy siguen abusando y comercializando vergonzosamente a Cristo con sus actos y palabras. Estimados espectadores y oyentes, con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra serie de programas y nos complace invitarles a la tercera parte, que se titula La palabra profética en la corriente cristiana originaria, hoy y en todos los tiempos, y el intento de exterminar las comunidades originarias, los seguidores de Jesús de Nazaret. Por hoy nos despedimos de ustedes. Hasta pronto y un cordial saludo en Dios.